y ver qué estructuras podemos identificar en las radiografías o imágenes de las modalidades diagnósticas disponibles. Entonces vamos a recordar un poquito pues, lo que ustedes ya deben tener como este, conocimiento previo, que viene a ser la anatomía del aparato urinario. En esta imagen, que es un esquema muy sencillo, vamos a apreciar que el aparato urinario está conformado por dos órganos, ¿no? Un órgano, mejor dicho, que es bilateral, que viene a ser los riñones, ¿no? Los cuales reciben, ¿no? La sangre para filtrarla y eliminar algunos residuos, colectando lo que viene a ser la orina a través de dos conductos, ¿no? Que conectan, que van desde los riñones de cada uno de ellos hacia la vejiga urinaria, que viene a ser los uréteres, ¿no? Ambos uréteres van a desembocar en la vejiga, en el trígono vesical, ¿no? O trígono de Littauer, y la vejiga posteriormente va a colectar toda esta orina para expulsarla a través de la uretra, que acá todavía no la vemos, ¿no? La vejiga, recordemos que en una vista de perfil está por delante del recto, por encima de la próstata y en el paciente de centro femenino está por delante del canal vaginal y por debajo del útero o del cuerpo uterino en todo caso. ¿Sí? La orientación de los riñones, más o menos en un corte axial, que es el que estamos viendo aquí, tiene más o menos una angulación de unos 30 grados, ¿no? Su eje horizontal, ¿no? Con respecto al plano coronal, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí. Por ende, la vista que nosotros veamos de frente de ambos no son los riñones exactamente de frente, sino que tienen cierta rotación, ¿no? Los riñones se encuentran más o menos a nivel de D11, D12 hasta L1, L2, ¿no? Más o menos abarca unas 3 a 4 vértebras dependiendo del tamaño. Aquí tenemos un gráfico que nos dice cómo es más o menos la orientación, ¿no? En una vista transversal, como les dije, hay una rotación de aproximadamente 30 grados, ¿no? Con respecto al plano frontal, y vamos a tener también la orientación que sigue justamente los cálices, la pelvis renal, ¿no? Que acá la vemos en un corte transversal. Esta es la imagen de un corte transversal. En una vista anterior, vamos a ver que tiene también una orientación de arriba hacia abajo, del centro hacia afuera, ¿no? ¿Sí? O los polos superiores en todo caso son inclinados hacia adentro y los polos inferiores son más laterales. Y en una proyección sagital o una vista lateral tenemos que hay una ligera orientación también de arriba hacia abajo en sentido de atrás hacia adelante, ¿no? El polo inferior es un poquito más anterior que el polo superior. El polo superior es más posterior. Recordemos un poquito sobre la anatomía, ¿no? Que vamos a tener interna ya estructural del riñón, donde vamos a tener que encontraremos una corteza renal periférica, ¿sí? En el órgano y una zona medular, ¿no? Esta zona medular está conformada por las pirámides, ¿no? Las cuales van a desembocar, las cuales, bueno, en las cuales va a desembocar la orina en los cálices, los cuales pueden ser menores, pequeños, que en conjunto de dos o tres forman cálices mayores, y estos cálices mayores, ¿no? Van a desembocar en lo que viene a ser la pelvis renal. Esta pelvis renal va a colectar la orina y la va a transportar a través del uréter, ¿no? ¿Sí? A través de la uréter. El límite entre el uréter y la pelvis renal se denomina unión pielo-ureteral, ¿sí? Eh, Recordemos además que el riñón va a estar rodeado de grasa o en esta zona del seno renal internamente, ¿no? Y por encima del riñón encontramos una glándula, ¿no? Que justamente por estar sobre el riñón recibe el nombre de glándula suprarrenal, ¿no? O glándulas adrenales. ¿Ok? Es un pequeño esquema también, donde vemos justamente la corteza y la médula, ¿no? Que está formada por las pirámides renales.
Tenemos aquí los senos renales entre las pirámides, ¿no? Y los cálices hacia donde va a ir desembocando la orina, se va a ir colectando hacia la pelvis renal. Cálices menores y cálices mayores, que viene a ser la unión de varios cálices menores. Internamente recordemos que el riñón recibe eh, la sangre, ¿no? Y lo que tenemos acá es un esquema de la nefrona, ¿no? Que viene a ser la unidad elemental de funcionamiento renal. Esta recibe la sangre arterial, ¿no? A través de la arteria renal, bueno, en este caso es una rama ya pequeña de la arteria renal, la cual va a ir a un glomérulo, ¿sí? Este glomérulo, ¿sí? Está rodeado por una cápsula glomerular, que viene a ser la cápsula de Mohs, que es justamente la que extrae estos residuos y colecta la orina, ¿sí? Este glomérulo viene a ser como un ovillito de vasos muy pequeños, ¿no? Que es rodeado por esta cápsula, y por ende, en este glomérulo que está en la zona de la corteza, ¿sí? Vamos a tener un tiempo que está circulando la sangre antes de que pase al resto de la nefrona, antes que pase a la médula. Sí, esto lo vamos a ver luego cuando veamos imágenes en fases dinámicas, en donde vamos a ver que lo primero, al primer lugar donde llega la irrigación, ¿no? Luego de que llega por la arteria, es a la corteza. Y luego recién la médula, ¿no? Luego la sangre recién pasa a la médula. ¿Por qué? Porque en el glomérulo va a dar, por así decirlo, un recorrido un poco más largo que hace que demore esta circulación para que llegue la sangre a la médula, ¿no? Una vez que ha pasado todo el glomérulo, ya pasa a la zona de los capilares y se va a filtrar por las venas, ¿no? Además de que también se va a ir colectando lentamente por la cápsula de Bowman, ¿no? Hacia el tubo colector, ¿no? Hacia todo, hay una asa de Henle, una asa también en cada, ¿no? Y el tubo colector, toda la orina que se va a formar, ¿no? Muy bien. Entonces, todo este proceso tiene unos tiempos de de, digamos que de demora, ¿no? Más o menos en la corteza, la sangre que llega va a estar más o menos unos cuantos segundos, 15, 30 segundos de repente, y para que ya la sangre pase a la médula, a la sección medular también, ¿no? Será más o menos luego de unos 70, 80 segundos, ¿no? Y posteriormente, para que se colecte la orina, tenemos que esperar algunos minutos para que ya la orina colectada se pueda ir vertiendo en los cálices. Por otro lado, la vejiga, ¿sí? Es una estructura muscular elástica, ¿no? Que tiene forma, pues, de una bolsa, por así decirlo, donde va a tener dos orificios uretrales en donde desembocan los uréteres, ¿no? Esto viene a ser en la zona del trígono vesical, ¿no? Trígono viene de tres porque hay dos orificios de entrada y un orificio de salida, que viene a ser el orificio uretral, que este orificio continúa con la uretra, ¿no? Pasando previamente, en el caso del varón, por una zona que viene a ser la uretra prostática y el cuello, bueno, posterior al cuello vesical, ¿no? La vejiga en este trígono tiene una zona de cuello y que se continúa con la uretra, que está rodeada por la próstata. Internamente, más o menos, tenemos esta forma. Es un músculo, digamos, elástico que cuando va a estar lleno va a tener paredes lisas y cuando no está lleno va a tener estas paredes un poco como corrugadas, ¿no? Porque obviamente el músculo está eh, contraído, está formando esta estructura en la pared, ¿no? Tiene una túnica mucosa que justamente tiene esa configuración, pero al llenarse de orina se expande y todo se vuelve liso. Entonces, recordando un poquito la anatomía de la pared, esta vejiga, ¿no? Desemboca en la uretra, ¿no?
En el caso del paciente femenino es una uretra bastante corta, en cambio en el paciente masculino es una uretra bastante larga, además que tiene porciones prostáticas, una porción membranosa y una porción ya esponjosa o cavernosa. Los métodos que se utilizan para explorar el aparato urinario son diversos, ¿no? Se puede estudiar por imágenes radiográficas, por imágenes de ultrasonografía, por medicina nuclear, por tomografía computarizada o imágenes incluso por resonancia magnética. Todos los métodos pueden evaluar de alguna manera el sistema urinario, pero en este caso vamos a priorizar algunos procedimientos, ¿no? Dentro de los procedimientos radiográficos tenemos la urografía intravenosa, ¿no? Que cada vez ya es un poco más, menos frecuente encontrarla, pero es un estudio base que se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y consiste en la administración del contraste de forma intravenosa, o sea, a través de una punción en una vía periférica se inyecta medio de contraste yodado hidrosoluble, el cual va a circular por todo el cuerpo y finalmente se va a filtrar por los riñones, porque la vía de eliminación de este medio de contraste o su vía de excreción es renal, ¿no? O sea que luego circular por todos los vasos, por todo el cuerpo del paciente, finalmente por la arteria renal es por donde se va a eliminar. El otro método viene a ser la urografía retrógrada o también llamada pielografía, en donde en este caso se hace una inyección retrógrada a través de una sonda ureteral, ¿no? O un catéter ureteral que se coloca eh, a través de un procedimiento quirúrgico, ¿no? Un procedimiento invasivo, digamos, y generalmente realizado por un urólogo, de modo que coloque un catéter en uno de los uréteros o incluso en ambos. Luego tenemos la cistografía retrógrada, también que evalúa la vejiga, ¿no? Y evalúa el flujo retrógrado en la vejiga, ¿no? A través también de una sonda uretral. En este caso se utiliza una sonda en la uretra y luego se inyecta el medio de contraste hacia la vejiga. Luego tenemos la cistouretografía miccional, que evalúa el flujo retrógrado en la vejiga a través de la sonda y luego evalúa la uretra en el momento de la micción, ¿no? Se le pedía al paciente que miccione y en el momento de la micción se adquieren imágenes durante la micción para evaluar el recorrido de la orina a través de la uretra. Y por último tenemos la uretrografía retrógrada en paciente de sexo masculino, que es una inyección retrógrada a través de una pinza o de una sonda especial ubicada en la fosita navicular, ¿no? Por la cual se inyecta medio de contraste para visualizar eh, toda la uretra. Las proyecciones que se utilizan en la urografía excretoria vienen a ser proyecciones frontales en decúbito supino. Ocasionalmente se podría hacer alguna proyección oblicua para disociar alguna de los sistemas colectores, ¿no? De la orina, en este caso los uréteres, o incluso radiografías en decúbito supino, pero con ayuda de un sistema de compresión abdominal, en este caso con una faja de compresión y posiblemente algún dispositivo que realice esta compresión, que podría ser un balón lleno de aire o algún objeto blando que presione el abdomen, ¿no? Un objeto radiolítico, obviamente. La cistografía, en cambio, tiene proyecciones tanto frontales como oblicuas, ¿no? ¿Sí? Tiene proyecciones frontales, ya sea letra masculina o femenina, ¿sí? En donde vamos a poder visualizar la vejiga y su relación con la uretra, ¿no? Entonces, para ver no solo la vejiga, sino también parte de la uretra, o en todo caso, el cuello vesical. Muy bien. Dentro de lo que es la anatomía radiológica, en lo que es la orografía excretora, se van a tomar radiografías para poder visualizar en distintos periodos cómo el medio de contraste se ha distribuido en los riñones, está
excretando por los riñones. Esta prueba tiene un carácter no solo anatómico, sino más bien funcional, ya que evalúa si el medio de contraste está siendo eliminado de forma normal por los sistemas eh, excretores, ¿no? Entonces podemos visualizar la sombra del riñón, que en este caso es bastante evidente ya que tiene medio de contraste que está circulando entre la zona de la médula y la zona de la corteza, ¿no? Donde tenemos el glomérulo, el acejengle, ¿no? Los capilares, toda la zona colectora, ¿no? Eh, y también vamos a ver la orina ya colectada en los cálices mayores, menores, así como vemos parte de la punta de las papilas de las pirámides, donde vemos opacificación, ¿no? De la orina por la llegada del medio de contraste, ¿no? Entonces, en este caso, la orina se está excretando mezclada con medio de contraste que tiene un componente que eleva la densidad, que viene a ser el yodo. Entonces, de esa manera podemos nosotros visualizar. Igual, la sombra renal se visualiza también porque el parénquima renal, tanto la médula como la corteza, contienen el medio de contraste que se está distribuyendo y colectando hacia los cálices con un aumento de la densidad por contener yodo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos nosotros identificar fácilmente la sombra renal, que ya no es una sombra, sino ya es una silueta renal, ¿no? Claramente identificable. Podemos ver el polo superior, polo inferior, la pelvis renal, los cálices menores y mayores, ¿no? Así como las papilas renales, ¿sí? Pues las vemos aquí, una por una, las papilas renales. Y se ven como con un defecto de llenado, ¿no? Esta parte un poco más radiológica rodeada de imagen radiopaca. Podemos ver en la pelvis renal la unión pielo-ureteral, la zona donde termina la pelvis y comienza el uréter, y ya el uréter propiamente dicho, ¿no? Que viene a ser este conducto que va a tener una porción proximal, una porción media y una porción distal ya llegando a la vejiga. La visualización de las estructuras obviamente varía según el tiempo que ha pasado luego de la inyección del medio de contraste en la vena, ¿no? O sea, se toma en cuenta el tiempo desde que se ha inyectado el medio de contraste. Entonces puede ser una radiografía obtenida a los 3 minutos, que vamos a ver sobre todo más la silueta renal, ¿no? La sombra renal con parte de pacificación de repente en los cálices, la pelvis renal, o a los 6 minutos donde ya se ve un poco más del uréter, o a los 9 o 10 donde ya vemos mayor visualización de uréter, ¿no? Y también vemos que la orina ya está llegando a la vejiga, ¿no? Ya se está colectando en la vejiga. En cuanto a lo que es la cistografía pre y postmiccional, es, digamos, la continuación de este examen una vez que toda la orina ha llegado a la vejiga, ¿no? Ya ha pasado, digamos, una media hora o más. Se espera que el paciente termine de llenar la vejiga, ¿no? A través simplemente de la, el llenado por la excreción del medio de contraste a través de los sistemas colectores, y se espera que la vejiga esté completamente llena de medio de contraste, ¿no? Entonces se toma en ese caso una radiografía premiccional, donde la vejiga puede estar, de preferencia, debería estar llena, ¿no? O sea, un poquito más de volumen de llenado de medio de contraste, y una radiografía posterior a la micción para verificar si queda algún residuo, ¿no? En este caso hay un residuo y además hay un uréter que continúa con medio de contraste, ¿no? O sea, que no ha expulsado todo el medio de contraste, ¿no? O tal vez en la micción también puede haber un retorno retrógrado, ¿no? De la orina, en este caso, porque está con medio de contraste, hacia uno de los lados, que es en este caso hacia el lado izquierdo. Un poquito de anatomía, la orografía, como le dije, se va a variar la visualización de estructuras dependiendo en qué tiempo luego de la inyección de medio de contraste se tome la radiografía. A los 10 minutos y con compresión abdominal se ha hecho esta imagen,
donde podemos visualizar claramente la silueta renal, donde podemos identificar el polo superior, el polo inferior de ambos riñones, ¿sí? Los cálices menores, que vienen a ser estos pequeños, ¿no? Y los cálices mayores, que al juntarse tres cálices menores o dos o más, forman un cáliz mayor, ¿no? Aquí tenemos un cáliz mayor, acá hay otro cáliz mayor, aquí también tenemos un cáliz mayor porque viene de varios cálices menores, ¿no? Y estos cálices en conjunto desembocan en lo que viene a ser la pelvis renal, que es un espacio un poco más grande y que luego desemboca en el uréter, ¿no? Pasando por esta zona de unión que viene a ser la unión pielo-ureteral. Luego tenemos este uréter, ¿no? Digamos proximal, ¿no? Porque es más próximo al riñón. Luego tenemos una porción media, que acá casi no la vemos, ¿no? Acá de repente con este número 10 sería un poco más la porción media, en cambio de se viene a ser la porción proximal, se suele hablar de tercios, ¿no? Tercio proximal, tercio medio, tercio distal, algo similar a la estructura de los huesos, simplemente proximal, porción media y porción distal, y luego ya tenemos la desembocadura en la vejiga. Un momentito, por favor. Muy bien, entonces tenemos que en esta imagen tomada a los 15 minutos, porque se considera ya una fase ureteral, podemos ver el trayecto de todo el uréter, ¿no? Entonces podemos ver no solo la unión piel-ureteral que habíamos visto a este nivel, ¿no? Sino ya también vemos la zona de desembocadura, o unión vésico-ureteral, ¿no? Así como la vejiga urinaria ya, con el medio de contraste. En esta otra imagen, tomada a los 15 minutos, ¿no? Antes habían este tipo de accesorios para colocar como un relojito con la hora que dice hasta 15 minutos, ¿no? Podíamos también visualizar la, el trayecto también del uréter, ¿no? En algunas partes se puede ver un poquito menos representado porque justamente por esa zona cruza el músculo psoas y ejerce una presión sobre el uréter. Entonces hace que es como que se aplane el uréter y en algunas partes incluso lo colapsa, de modo que no se dilate, ¿no? Para que se pueda pasar el medio de contraste. Entonces se puede hacer maniobras con el paciente para que al momento de tomar la radiografía sí se pueda observar, ¿no? En este caso está, pero muy tenuamente, porque justamente por ahí pasa el músculo psoas hacia los dos lados, ¿no? Pero podemos ver fácilmente los cálices, ¿no? Las papilas, ¿no? Que se ven aquí como unas zonas de semiluna, ¿no? Las pelvis, cálices mayores, cálices menores, la pelvis renal, la zona de unión pielo-ureteral, perdón, y ya el uréter de ambos lados, ¿no? Puede haber también impresiones vasculares por algunos vasos que crucen o la impresión del músculo psoas. Acá vemos, por ejemplo, ya el uréter dentro de la vejiga, en su porción intravesical, ya en la parte, ¿no? Terminal del uréter. Se ve detrás de la sombra vesical. Podemos tener proyecciones oblicuas, como le dije, para disociar uno de los lados, ¿no? Si la oblicua es posterior hacia el lado derecho, se va a poder visualizar mejor de repente los cálices del lado derecho, ¿no? Y si queremos ver del otro lado, tendríamos que hacer hacia el lado izquierdo. En cambio, el lado izquierdo comienza a cruzarse con la columna vertebral, ¿no? Nos damos cuenta que esto es posterior hacia el lado derecho, ya que ha girado, ¿no? Se ve una columna en posición oblicua y además la silueta de los terriers escoceses miran hacia el lado derecho, ¿no? Entonces acá vemos claramente la pelvis renal, cálices mayores, cálices menores, papilas renales. La sombra o silueta renal se ve un poco tenue aquí, no se ve tan clara.
pero vemos el uréter, ¿no? Y que justamente está cruzando el colon transverso con gas, ¿no? Acá se han utilizado algunos dispositivos de compresión a nivel pélvico, ¿no? Para que se pueda ver mejor también el uréter en todo su recorrido, ¿no? Que se ha logrado solo una parte. La parte terminal ya se podría ver, ¿no? Con una radiografía ya focalizada o esperando, haciendo una compresión más alta y dejando que se concentre la orina en la zona más distal de los uréteres, como en este caso, donde se puede ver los uréteres, ya el uréter y la porción pélvica del uréter, ¿no? Que está en la zona ya pélvica. Y tenemos la zona de desembocadura, ¿no? Que es acá como una, dentro de esta radiopacidad se ve una mayor opacidad, como que termina en una forma muy fina, ¿no? Como en punta, ¿sí? Se va haciendo cada vez de menor calibre hasta desembocar en la vejiga urinaria. Aquí tenemos radiografías en caso de vejiga urinaria femenina. Esta zona por encima de la vejiga que tiene así como estas ondas, pero que en general hay una depresión en el techo de la vejiga, ¿no? O en la pared superior de la vejiga, es debida a que en esta zona reposa el cuerpo uterino, ¿sí? Por eso se forma esta depresión ahí, esta impresión que viene a ser la impresión del útero, porque está sobre la vejiga. Por ejemplo, recordemos con un corte sagital vemos al útero encima de la vejiga, ¿no? Por detrás el conducto vaginal, parte del cuello uterino y luego generalmente son anteversos y se van a posar sobre la vejiga, ¿no? Entonces vemos acá el fondo de la vejiga urinaria y los contornos, ¿no? De la pared vesical, que tiene así estos contornos un poco ondeados. Vemos las espinas ciáticas hacia los lados, bueno, ahí las veíamos, ¿no? Se visualiza tenuemente. Entonces vamos a tener impresiones, como le dije, por el músculo psoas y también por algunos vasos ilíacos, ¿no? Entonces sabemos que la aorta se bifurca más o menos a nivel de L4, ¿no? A ese nivel se bifurca y tenemos que los vasos ilíacos, ¿no? L4, L5, o sea, si bifurcar, pueden cruzar y entonces vamos a tener esas zonas un poco ondeadas también aquí por justamente la impresión de la arteria y vena ilíacas. Aquí tenemos claramente representado. Entonces tenemos un uréter, como le dije, superior o proximal, un uréter medio, ¿no? Y luego tenemos un uréter distal, ¿no? Que ya atraviesa la pelvis y finaliza en la vejiga. Hasta el borde del sacro, hasta el borde inferior del sacro, tenemos el uréter medio, ¿no? El uréter superior está hasta la parte superior del sacro. O sea, todo el uréter que está a nivel del recorrido del hueso sacro es considerado uréter medio. Y el distal ya es por debajo del borde del sacro que va hacia allá la zona vesical. Aquí tenemos otra imagen también, donde vemos la pelvis renal, los cálices mayores, cálices menores, el uréter en todo su recorrido, y acá parte de la vejiga que se está llenando, ¿no? Otra imagen también donde vemos, ¿no? Vemos el uréter de este lado. Y en este caso, en el lado derecho, este no es el uréter en sí, sino es un catéter, que fíjense que cada la vuelta es un catéter que ha ingresado aquí por la vejiga, bueno, ha ingresado por la uretra, luego por la vejiga, ha ingresado, ¿no? Y ha llegado, fíjense que acá ha llegado hasta la pelvis renal, ¿no? Incluso hasta la zona de los cálices menores ha llegado. Es un catéter por el cual se ha inyectado medio contraste, ¿no? Tiene una forma muy recta, ¿no? Muy recta, a comparación de este que tiene las impresiones y todo, ¿no? Podemos tener proyecciones oblicuas para lo que viene a ser la visualización de la vejiga y uretra, ¿no? En lo que viene a ser la cistouretrografía miccional, ¿no? Como dije, este examen se realiza con el paciente en el momento que realizan la micción, ¿no? Se ve aquí que es
paciente de sexo masculino, joven, de repente pediátrico. Vemos acá todavía no está completamente fusionada la cabeza femoral, ¿no? Es una proyección oblicua, como que vemos aquí el agujero, uno de los agujeros obturadores abierto y el otro cerrado, ¿sí? Es una oblicua posterior del lado derecho, si es que este lado fuera el derecho. Y vemos la vejiga en posición, un semiperfil, por así decirlo, o oblicuo, y vemos el cuello vesical, la zona de la uretra prostática, ¿no? Que es en esta zona que acá lo menciono como área de la próstata, y luego tenemos ya la uretra membranosa, esta zona mucho más delgada, y ya parte de la uretra esponjosa o cavernosa. Entonces, el momento que el paciente está miccionando, porque aquí se ve que hay un poco de líquido radiopaco que está expulsándose, se realiza justamente la toma de la radiografía mientras el paciente está miccionando, ¿no? Para eso se le provee, ¿no?, de algún recipiente sobre el cual el paciente va a miccionar. Aquí tenemos otra proyección oblicua del otro lado, pero en este caso no es una cisturotigrafía o uretrografía miccional, sino es retrógrada. Vemos acá que en la zona más distal de la uretra hay como una sondita, ¿no? Con esta línea, ¿sí? Y además una imagen ovoidea radiolúcida, que viene a ser justamente un baloncito que se ha inflado en la punta de la sonda, ¿no? Que ha coincidido con la fosa navicular, que está en la porción más distal de la uretra, ¿no? Entonces tenemos, en este caso, el medio de contraste ha ingresado por vía retrógrada y está, por eso, representándonos la uretra bien dilatada, ¿no? Y ha cruzado aquí la zona, esta es la zona de la uretra membranosa, que es más delgada, la uretra prostática y ya la zona de la vejiga, ¿no? Aquí tenemos zona 3 porción prostática, la zona más delgadita, la porción membranosa de la uretra, luego tenemos esta zona que viene a ser ya la porción esponjosa, y vemos el catéter, ¿no? En la zona, en la fosa navicular. Esta es otra proyección, también oblicua, esta sí es del lado derecho, también vemos las porciones de la vejiga, vemos la uretra prostática, la uretra membranosa, que es acá un poco más delgada, y luego ya la uretra esponjosa o cavernosa también le llaman. Sí, sí, todavía no lo coloco una vez que se comprende todo y esto es la noche. Así es, chacha. Muy bien, en esta otra imagen también es otra proyección oblicua que nos permite ver también las porciones de la uretra. Tenemos aquí toda la uretra esponjosa, también le llaman uretra peniana, ¿no? La uretra prostática que está inmediatamente por debajo del cuello de la vejiga, ¿no? Y la zona un poquito más delgada, de menor calibre, es la uretra membranosa, ¿no? Una zona un poquito dilatada en la región de la uretra prostática corresponde a la desembocadura del conducto, de los conductos deferentes llamado colículo seminal. Y una dilatación posterior a la uretra membranosa también se le denomina bulbouretral o uretra vulvar. Es otro ejemplo, ¿no? Otra radiografía, donde también muestra, pues aquí esta es una uretrografía retrógrada, una proyección oblicua, donde acá está la uretra membranosa, bueno, que casi ya ni se ve, ¿no? La uretra prostática que debe estar por encima, ¿no? No se visualiza. Dicen, en impresión de ver abundante, pero no se ve tanto en la imagen. Y todo esto ya viene a ser parte de la uretra esponjosa, ¿no? Otro ejemplo también, a ver, cuello vesical, uretra prostática. Bueno, acá solamente mencionan uretra. En este caso es con una sonda.
¿no? Vemos el cuello vesical nada más. Bueno, en el caso de la ultrasonografía, lo que nos permite ver este método viene a ser la estructura interna, ¿no? De el riñón. Podemos ver algunos, eh, mm, algunas estructuras, ¿no? Sobre todo del parénquima renal, donde se puede diferenciar la corteza de la médula, ¿no? Vemos aquí la corteza, que es periférica, y la médula que tiene otra densidad que es poco más central, así como algunas imágenes un poco más hipoecoicas que tienen menor densidad, que quiere decir que se ven más oscuras, que pueden representar zonas con líquido, ¿no? De parte de los cálices y la pelvis renal. Entonces, principalmente aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Se ve la pelvis renal, cálices menores, cálices mayores, el seno renal, la zona medular de las pirámides que tienen menor eh, ecogenicidad, y la corteza, ¿no? Que tiene eh, una, una ecogenicidad más o menos uniforme. Otro método viene a ser la tomografía computarizada, la cual se puede realizar en distintas fases en las cuales se ingresa el medio de contraste. En una imagen de tomografía simple se puede ver también el riñón, pero para visualizarlo mejor se puede utilizar medio de contraste por vía intravenosa, y luego realizar los cortes a nivel renal para ver la distribución del medio de contraste. Entonces vamos a tener, por ejemplo, imagen en este es un corte axial, ¿no? Que se ha hecho un recorte de la imagen en realidad a, a nivel renal, ¿no? Y vemos ambos riñones, la arteria aorta, los vasos renales, la arteria vena, y la columna en el centro, los riñones a ambos lados. Este es un corte. Vemos ahí la orientación que tiene. El mismo corte, pero luego de que se administró medio contraste en una fase un poquito después de la arterial casi, pero que todavía se puede visualizar el medio contraste en eh, con mayor concentración en la corteza, ¿no? En la zona cortical del riñón, y menos concentración en la zona medular. Y esta otra imagen, que es un poco ya más tardía, luego de varios minutos, donde ya se ve que todo el riñón está más o menos uniforme, ¿no? Ven que se diferencia mucho de su entorno, a comparación de esta que era simple, ¿no? Pero ya se está viendo el medio de contraste ya mezclado con la orina, que está siendo colectado en el sistema excretor, o sea, en la pelvis renal, en los cálices, ¿no? También se puede hacer reconstrucciones 3D, ¿no? Para ver justamente cómo están los uréteres, ¿no? Ver el recorrido de estos. Y dentro de lo que es el estudio renal tenemos las técnicas de multifases, ¿no? Quiere decir que es en varias fases. Se va a inyectar medio de contraste, se va a tener obviamente una imagen previa simple, sin medio de contraste. Aquí lo que vemos con mucha densidad, ¿no? Viene a ser obviamente hueso, ¿no? Como aquí la vértebra, las costillas, ¿no? Es un corte a nivel renal más o menos de 11 de 12 tal vez, ¿no? O L1 tal vez ya, porque acá esto parece, tiene forma de vértebra lumbar, no de dorsal, ¿no? Y luego de administración de medio de contraste se va a adquirir imágenes en fases cuando el contraste está en la arteria, que va a ser una fase arterial, o una fase también llamada córtico-medular para el riñón. ¿Por qué? Porque por las características que hemos revisado hace un momento, el medio de contraste se concentra sobre todo en la corteza inicialmente. Entonces, al estar en la corteza, se intensifica, ¿no? Aumenta la densidad y se va a visualizar como una densidad, una hiperdensidad, ¿no? En la tomografía, la corteza. En cambio, luego de unos cuantos segundos, será a los 80, 90 segundos,
La médula también ya presenta ese aumento de densidad, entonces tanto la médula como la corteza se ven con una densidad uniforme y todavía no hay eliminación del medio de contraste hacia los cálices, hacia el sistema excretor. Luego ya de varios minutos, ¿no? Hay esta eliminación del medio de contraste y se ve el sistema excretor, o sea, la pelvis renal, los cálices con un medio de contraste altamente concentrado. Entonces vamos a tener una fase córtico-medular que aproximadamente se logra a los 30 45 segundos, luego una fase nefrográfica entre los 90 a 120 segundos y una fase excretora que comienza a partir de los 3 minutos, 4 minutos hasta los 10 15 dependiendo del tiempo que ustedes dispongan para obtener esta fase. Y esto es en condiciones normales, ¿no? Lo que debería demorar en obtenerse la imagen. Luego se pueden realizar de la fase tardía, que es esta de acá, donde se ve el medio de contraste ya en el sistema excretor, se pueden realizar imágenes reconstruidas en otros planos, en tomografía, como viene a ser una reconstrucción por proyección de máxima intensidad en el plano coronal, donde vemos ya todo el recorrido de los uréteres hasta su desembocadura en la eh, vejiga, ¿no? Vemos que aquí están totalmente representados los uréteres, ¿no? Aquí también es otra imagen, ¿no? Se, se utiliza un grosor de corte un poco más grande. Y acá veamos justamente la relación que hay con las arterias ilíacas, que si bien se bifurcan más o menos a nivel de L4, ¿no? Al momento que pasan ya están más o menos en L5 para pasar a cruzarse con los uréteres, ¿no? Y forman esas impresiones en el trayecto del uréter, ¿no? El uréter abdominal o la parte media. Entonces se puede hacer también un postproceso donde solamente se deje el sistema excretor renal, ¿no? Aquí vemos parte eh, del riñón ya con poco medio de contraste, pero igual se puede representar, y los sistemas colectores con una concentración muy alta de medio de contraste, por lo cual se ven hiperdensos, ¿no? También se le puede dar color a esto, si es parte de los programas, ¿no? Y ver la representación ósea y solamente se va a visualizar el parénquima renal, el sistema excretor, ¿no? La vejiga y los huesos. Esta es otra imagen, es una imagen, bueno, en grises, pero es un 3D de fase excretora. O sea, esto se logra por lo menos luego de 5 o 7 minutos de haber inyectado el medio de contraste. Entonces aquí tendremos también un corte por otro método que viene a ser la resonancia magnética, ¿no? Por resonancia magnética, para visualizar los riñones, no necesariamente debemos inyectar medio de contraste. No necesariamente porque en algunos tipos de imagen obtenidas por resonancia magnética ya se puede visualizar una diferenciación entre la corteza, la médula y el sistema colector, ¿no? Que contiene la orina, gracias a sus propiedades magnéticas de cada tipo de tejido. La corteza tiene distintas propiedades magnéticas que la médula y que el líquido contenido en el sistema excretor, o sea que la orina. Entonces, orina, médula y corteza se van a ver bien diferenciadas en imágenes ponderadas en T2 en una imagen por resonancia magnética. Se pueden obtener también imágenes volumétricas o incluso sea hasta una reconstrucción, siempre y cuando el paciente esté bien hidratado y se pueda visualizar todo el recorrido del uréter, ¿no? Con líquido, o sea, con orina, ¿no? Sir- eh, Contenida dentro del uréter y se puede hacer una imagen sin contraste, sin necesidad de uso de agente de contraste, en el cual se pueda visualizar todo el sistema colector renal, ¿no? Esta es otra imagen en otra ponderación, donde también se diferencia, pero la orina, digamos, no tiene intensidad de señal, ¿no? Aquí, en cambio, es una imagen, al parecer, con supresión de la grasa, porque la grasa abdominal aquí, que está por todos lados,
y tenía una intensidad de señal, acá ha disminuido totalmente, se ha puesto, se ha oscurecido, por así decirlo, ¿no? Y se visualiza claramente los riñones, ¿no? Más o menos diferenciado la corteza de la médula y el sistema de excreción. Y todo lo que tiene líquido está con intensidad de señal. El líquido cefalorraquídeo, líquido en intestinos, líquido en vías biliares y líquido en sistema de excreción renal. Esta es otra imagen, también sin medio de contraste, pero con supresión de la grasa ponderada en T1. Estas son en T2. T2 eh, y T2 con supresión de la grasa, y esto viene a ser un T1 y un T1 con supresión de la grasa, ¿no? Donde la grasa, ¿no? Que es toda esta zona periférica y también intraabdominal, ha perdido la señal, por eso que se ve todo oscuro donde hay grasa y crea un poquito más de contraste en la imagen, ¿no? Para poder visualizar las estructuras que están rodeadas de grasa. Recordemos que el riñón también es una de ellas, también está rodeado de grasa. Por último, podemos ver imágenes también por resonancia magnética en otro plano, ¿no? En el plano coronal, donde podemos tener imágenes sin medio de contraste, ¿no? Ponderadas en T2, aquí dice coronal T2, imagen nativa, ¿no? O sea, imagen simple, y vemos el riñón claramente diferenciado, corteza de médula y también sistemas colectores, eh, cálices menores, cálices mayores, ¿no? En este corte, que es un corte delgado, no necesariamente se ve todo el sistema, pero sí se ve muy bien el riñón y parte de sus cálices, así como el canal medular, ¿no? El canal raquídeo con solamente líquido. Aquí ya no tenemos médula a este nivel, ¿no? Médula termina a nivel de L1 más o menos, entonces aquí solamente hay líquido, pero por lo que tiene justamente esta propiedad de tener intensidad de señal en este tipo de ponderación T2, se puede visualizar el líquido con intensidad de señal. En cambio, en este otro método es una imagen de una fase arterial, ¿no? Renal, luego de administración del contraste intravenoso, ¿no? Eso es una uro-RM, ¿no? MRU en inglés, pero se ha tomado esta imagen al momento que está pasando el medio de contraste por las arterias renales. Por eso se ve la aorta, las ilíacas, ¿no? Las arterias renales. Por aquí de repente está cayendo una mesentérica y las arterias vertebrales lumbares también, ¿no? Entonces, una imagen de una, prácticamente una angiografía renal, pero a su vez se ve también la intensificación de señal del parénquima renal. Esto es en una fase excretora ya, varios minutos después, pues post-contraste, ¿no? Después, ya después de que pasó por la arteria, regresó por la vena, dio varias vueltas y ya se está filtrando cada vez más por el sistema excretor renal. Entonces, esta imagen es con medio de contraste, pero ya el medio de contraste se está eliminando por el sistema excretor. Entonces, por eso que se ven los cálices menores, mayores, la pelvis renal y los uréteres con intensidad de señal, ¿no? A diferencia del resto de tejidos que han sido saturados, ¿no? Y nos da esta imagen eh, similar, digamos, equivalente a una urografía excretora, pero en este caso es con uso de agente de contraste, ¿no? De medio de contraste. Algunas otras imágenes para, digamos, irnos familiarizando. Estas imágenes son con las técnicas también de resonancia magnética, donde podemos ver fases, ¿no? Fases luego de la administración del medio de contraste. Es una fase córtico-medular, acá hay medio de contraste en la aorta, ¿no? Córtico-medular, parecido como lo que era en la tomografía, una fase parenquimal, más o menos a los 90 segundos, 100 segundos, ¿no? Donde ya se ve tanto la corteza como la médula de la misma intensidad de señal. Y esta es una fase ya excretora donde se está viendo ya que la pelvis renal ya y los cálices están recolectando ya el medio de contraste y con intensidad de señal, ¿no? Esta es imagen ponderada entre uno con supresión de la grasa
pero que se está viendo la intensidad de señal en las estructuras renales según la fase a la que corresponde. Aquí también, este es un corte en el plano coronal, pero acá solamente es una ponderación en T2, ¿no? T2 porque vemos el líquido está con intensidad de señal. La corteza médula no están tan bien diferenciadas en este corte, pero deberían diferenciarse un poquito más, ¿no? Como aquí que sí. Y el canal raquídeo tiene líquido porque ahí está el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta imagen, todo lo que tenga líquido va a tener intensidad de señal, sea de blanquito. Entonces, la orina que está aquí en los cálices, un poquito de líquido en parte en intestino delgado, en yeyuno, debe ser, y acá el líquido también en el canal medular, el líquido cefalorraquídeo. En cambio, esta imagen que es ponderante uno con supresión de la grasa, fíjense que la grasa aquí no tiene señal, sino no nos muestra intensidad de señal en el líquido, pero sí nos muestra una buena diferenciación en intensidades de señal de la corteza y la médula del riñón, ¿no? En ambos lados. Por último, estamos viendo una imagen eh, ponderada entre dos. Esto no tiene medio de contraste necesariamente, al parecer, sino que son imágenes, bueno, esta de acá no, esta tal vez sí, ¿ya? Esta de acá al parecer no, porque se está viendo además líquido cefalorraquídeo con intensidad de señal. Quiere decir que todo lo que tiene líquido, ¿no? El paciente se le va a simplemente tomar agua o algún líquido, está bien hidratado y una vez que está con la vejiga llena, ¿no? Y los uréteres están filtrando, se hace esta imagen, una imagen volumétrica para que se pueda ver todo esto y se puede representar claramente los uréteres. En cambio, esta aparece en una fase excretora, ¿no? Luego de unos 5 minutos que se ha administrado medio contraste y se puede ver claramente, ¿no? El recorrido del uréter, ¿no? Esta es otra imagen donde podemos visualizar un riñón, bueno, un sistema colector, pero que está dilatado, ¿no? Esto no es normal. Lo normal es que veamos las estructuras de esta manera, ¿no? Delgaditas, identificables. En cambio, en estos dos casos, en este, ¿no? Este es un corte frontal, ¿no? En T2. Se ve el líquido no solo en sistema urinario, canal medular, sino también en intestino, ¿no? Intestino delgado. Miren el yeyuno que bien se ve, ¿no? Acá estos son imágenes sagitales para que vean cómo tiene el recorrido, la orientación del riñón y el recorrido del uréter, ¿no? Y en reconstrucción, digamos, de cortes más gruesos también, ¿no? Ambos sistemas dilatados, ¿no? No es normal, pero se puede visualizar claramente aquí. La imagen es demostrativa para ver, demostrar que se puede visualizar todo el sistema excretor renal. Por último, existen unas pruebas por medicina nuclear, ¿no? Sí, que imagino ustedes tienen alguna noción previa por curso de introducción a la radiología, donde se va a inyectar un radioisótopo, o sea, un- una medicación que tiene material radioactivo y tiene un componente ligado a este, y que en este caso su eliminación es por vía renal y también hepática, al parecer, ¿no? Hay un poco de imagen ahí de hígado, ¿no? Pero más de riñón. Entonces, se utiliza un fármaco, ¿no? Que viene a ser la combinación de un fármaco con material radioactivo. Un segundito. Y en este caso podemos ver la excreción del riñón en el lapso de los minutos que van sucediendo, ¿no? La excreción del radiofármaco, ¿no? Que primero de 0 a 3 minutos está en parte del hígado y riñones, de 6 a 9 minutos está en los riñones y está excretando, ¿no?
A los 12 a 15 minutos ya hay poco en el parénquima renal, digamos, ¿no? Y ya si todo se está yendo hacia la vejiga y 18 a 20 minutos ya todo se ha eliminado, ¿no? En su mayoría ya todo está por la vejiga, ¿no? Pero todavía hay un poquito de eh, actividad, ¿no? En los riñones, ¿no? Esto también es una prueba funcional, porque nos indica que ambos riñones están funcionando, están recibiendo el radiofármacos, lo están eliminando por los uretes, ¿no? Entonces, también aquí son dos casos donde está, bueno, dos imágenes, ¿no? Esta está sin descripción, esta está con la descripción. Entonces vemos acá el hígado, los riñones, esta es una vista posterior, por eso que el hígado lo vemos al lado izquierdo, porque en realidad este es el lado derecho, porque lo estamos viendo, es como si viéramos a un paciente por de atrás hacia adelante, ¿ya? Entonces este es el riñón izquierdo, este es el riñón derecho. Aquí también, ¿no? Este es el riñón izquierdo, este es el riñón derecho, ¿no? El uréter. Acá se ve la vejiga con las justitas, ¿no? Y vemos cómo va avanzando. Entonces, la medicina nuclear no nos da una imagen detallada, así, precisa de la anatomía, pero sí de la función, ¿no? Del riñón. Puede haber también algunas alteraciones o variantes, como por ejemplo duplicación del sistema colector. Estos son variantes anatómicas normales. Lobulación fetal, arterias accesorias, riñón en herradura, que es un tipo de fusión. Esto también lo vamos a ver cuando veamos semiología. O un riñón pélvico, donde la migración del riñón falla, ¿no? Y se queda en la zona pélvica y se irriga finalmente por una rama de una arteria ilíaca, ¿no? Que se queda en la región pélvica, ¿no? Hay algunos, o también que puede haber ausencia del riñón. Algunos pacientes nacen con un solo riñón, lo que se les denomina pacientes monorrenos, ¿no? Mono de uno solo reno de riñón, monorrenos. Ectopias renales, que son posición distinta del riñón, ¿no? Que no está en su posición normal, puede ser cruzado, o riñón entorto, también le llama que ambos se encuentran completamente fusionados en la pelvis, incluso ya pierden un poco su forma, o un riñón torácico que se encuentra mucho más alto de la posición normal y ha cruzado el diafragma, está por encima del diafragma, ¿no? Todas estas son variantes que podrían verse, ¿no? Acá vemos algunas de ellas, ¿no? Es solamente como ejemplos, no vamos a ver la nomenclatura exacta ahora, pero fíjense, acá hay como que hubieran dos riñones o dos sistemas colectores, ¿no? Dos sistemas colectores que se unen o que bajan en paralelo. Miren, aquí hay doble uréter, acá hay doble uréter, doble, doble, ¿no? Entonces, cuatro uréteres, dos de cada lado, ¿no? Son una variante, un doble sistema incompleto, dice acá, ¿no? Acá también ectopia renal, porque un riñón está aquí en su lugar y el otro no está acá, está aquí por aquí abajo, ¿no? Está en zona radical. Al hacerle la tomografía vemos que uno está acá arriba y el otro está un poco más abajo, ¿no? Y está un poco rotado, ya tiene otra forma, ¿no? Este es otro caso también donde los riñones se han fusionado en el centro, pues están orientados hacia adentro, ¿no? No están orientados, el polo superior está más lateral y el polo inferior está más medial, debería ser al revés, ¿no? Y internamente vemos que están fusionados ya en la tomografía, ¿no? Se ve que ambos tienen una zona de unión, como si fueran una sola cosa, pero igual drenan por dos sistemas por separado. Aquí no hay un riñón, no es que se lo hayan retirado, ¿no? El paciente no es operado. Aquí en este caso no hay, en este otro caso tampoco. A este le falta el del lado izquierdo, a este le falta el del lado derecho, solamente está el del lado izquierdo, ¿no? Bueno, y así pueden haber otro tipo de variantes. Muy bien, si no hay ninguna duda, hasta aquí estamos concluyendo la clase de hoy. Bien, estamos terminando temprano. En la tarde tenemos paso, no se olviden, tenemos un pasito, ¿sí? Que se toma al inicio de las prácticas y también tenemos luego seminario, ¿no? Hoy esta semana tenemos seminario. Estamos en las últimas clases ya, ¿no? Voy a parar la grabación.